Bienvenidos una vez más a vuestro oasis de salseo televisivo, el canal donde las intrigas palaciegas y los romances prohibidos se analizan con lupa y pasión. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque la noticia que vamos a desgranar es digna de un culebrón de máxima audiencia. Agarraos fuerte a vuestros cojines porque esto va a dar que hablar y mucho. Así es, queridos adictos a las novelas turcas, han leído bien el título. Hoy nos sumergiremos en el universo de dos nombres que, como el café turco, son intensos, adictivos y dejan un regusto inolvidable, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos titanes de la actuación, dos bellezas que hipnotizan, dos personalidades que juntas desatan una tormenta de pasiones. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que desde que irrumpieron en nuestras vidas con la arrolladora Erkencikus, pájaro soñador, se han convertido en sinónimo de química, complicidad y, por supuesto, un sinfín de rumores amorosos. La historia de Can y Demet es un guión digno de la mejor serie romántica. Dos jóvenes talentos que se unen en el set de rodaje, se enamoran, o no, conquistan al público con su química innegable y, de repente, se separan, dejando tras de sí un vacío que millones de fans anhelan llenar. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido pasto de la prensa rosa, generando ríos de tinta y alimentando las fantasías más descabelladas. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Amigos entrañables? ¿O existió y quizás aún existe una conexión más profunda, un lazo que trasciende lo profesional? Hoy en este su canal favorito vamos a investigar a fondo. Nos convertiremos en detectives del corazón para analizar las últimas pistas, las declaraciones ambiguas, las miradas esquivas, todo lo que nos pueda arrojar luz sobre la verdadera relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme, la información que hemos recopilado es más jugosa que un plato de baklava recién hecho. Pero como siempre, antes de lanzarnos a esta aventura periodística, quiero recordarles que este canal se nutre de vuestro cariño y apoyo. Si aún no os habéis suscrito, no esperéis ni un segundo más. Uníos a nuestra comunidad de amantes del drama turco, dadle clic a ese botón rojo y activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas, teorías conspirativas y delirios sobre el mundo del espectáculo otomano. Vamos, no seáis tímidos. Y ahora sí, sin más preámbulos, abramos el telón. Porque sé que estáis ansiosos por conocer los secretos que tenemos guardados sobre Can y Demet. Como bien sabéis, desde el final de Erkencikus, Can y Demet han tomado rumbos profesionales diferentes. Can Yaman, con su atractivo irresistible y su talento innato, ha conquistado Italia, convirtiéndose en un ídolo de masas y protagonizando series de éxito como Viola come il mare y Sandokan. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su reinado en la televisión turca, deleitándonos con su versatilidad y encanto en proyectos como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, Mi destino y Anfara Fara. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y de sus carreras individuales, la sombra de Erkencikus siempre ha planeado sobre ellos. Los fans, con la fe inquebrantable de un derviche giróvago, no han renunciado a la esperanza de una posible reconciliación, tanto en el plano personal como en el profesional. Y es que la química entre Can y Demet es un hecho irrefutable, una fuerza de la naturaleza que traspasa la pantalla. Basta con echar un vistazo a un par de escenas de Erkencikus para percibir esa conexión especial, esa chispa que los une. Esa complicidad, esa magia, es imposible de simular. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas y han sido extremadamente cautelosos con sus interacciones en redes sociales. Esta actitud, lejos de apaciguar los rumores, no ha hecho más que exacerbarlos, alimentando la imaginación de los fans y los medios de comunicación. Pero recientemente hemos detectado un cambio sutil, una brisa fresca que nos indica que algo se está moviendo. Un pequeño, o quizás no tan pequeño, cambio en la actitud de ambos que nos hace sospechar que podría haber una reconciliación en el horizonte. ¿Cuáles son esas señales reveladoras?, os preguntaréis. Pues bien, preparad vuestras palomitas y ajustad vuestras gafas de lectura, porque aquí vienen las bombas. En primer lugar, las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son el espejo del alma, el termómetro de la farándula, el confesionario de las celebridades. Y en las últimas semanas, hemos observado que Can y Demet han comenzado a interactuar con mayor frecuencia en Instagram. Likes estratégicos, comentarios sugerentes, incluso algún que otro mensaje encriptado, nada que confirme nada de manera oficial,
pero lo suficientemente significativo como para despertar la curiosidad de los fans más perspicaces. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet compartió una foto en Instagram en la que lucía un estilismo muy similar al que solía llevar Sanem, su icónico personaje en Erkenci-Kuş. Can Yaman no solo le dio like a la foto, sino que también dejó un comentario escueto pero revelador, un emoji de un corazón. Un simple corazón que provocó un tsunami de reacciones entre los fans, que lo interpretaron como una clara señal de afecto y nostalgia. Pero la cosa no queda ahí. Poco después, Can Yaman subió una foto a Instagram en la que aparecía disfrutando de un paisaje idílico en un lugar que, casualmente, se parece muchísimo al que visitaban Sanem y Can en Erkenci-Kuş. Los fans, con su agudeza característica, no tardaron en señalar la coincidencia y en especular sobre si Can estaba tratando de enviar un mensaje subliminal a Demet, reviviendo recuerdos de su pasado juntos. En segundo lugar, las declaraciones públicas. Aunque ambos actores han evitado hablar directamente el uno del otro, sí han hecho algunas declaraciones que, analizadas con detenimiento, sugieren que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. En una reciente entrevista, a Demet le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman en un futuro proyecto. Su respuesta fue ambigua, pero dejó entrever que no descarta la idea. Nunca digas nunca, respondió Demet con una sonrisa enigmática. Can es un actor muy talentoso y me encantaría volver a compartir pantalla con él en algún momento. Por su parte, Can Yaman también ha dejado caer alguna que otra indirecta en sus entrevistas. En una ocasión, le preguntaron cuál era su mejor recuerdo de Erkenci-Kuş. Can respondió que lo más gratificante de la serie había sido la oportunidad de trabajar con una actriz tan profesional y carismática como Demet. Un cumplido elegante pero que demuestra que guarda un buen recuerdo de su compañera de reparto. En tercer lugar, y quizás lo más intrigante de todo, los rumores. Como sabéis, en el mundo del espectáculo turco, los rumores suelen ser la antesala de una confirmación oficial. Y en las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet han proliferado como setas después de la lluvia. Algunos medios de comunicación turcos afirman que Can y Demet han estado viéndose en secreto en Estambul, aprovechando los viajes de Can a su país natal. Otros aseguran que están planeando un nuevo proyecto juntos, una serie o película que les permita revivir la magia de Erkenci-Kuş. Incluso hay quien se atreve a decir que podrían estar pensando en retomar su relación sentimental. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones sin confirmar. Pero como reza el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una melodía muy intensa. Sin embargo, seamos realistas. Es fundamental analizar todas estas señales con cautela, sin dejarnos llevar por el entusiasmo desmedido. No hay nada confirmado oficialmente. Podría ser que Can y Demet simplemente estén siendo cordiales el uno con el otro en redes sociales y en entrevistas, manteniendo una relación profesional y amistosa. Podría ser que los rumores sean solo eso, rumores infundados. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay algo más, un sentimiento latente que necesita una segunda oportunidad? ¿Y si Can y Demet están considerando la posibilidad de darle un nuevo impulso a su relación? ¿Y si pronto los veremos juntos de nuevo conquistando la pantalla con su química arrolladora? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de una reconciliación entre Can y Demet tiene a los fans en un estado de expectación febril. Y nosotros, como buenos periodistas del corazón, estaremos aquí para contarles todas las novedades, para analizar cada detalle y para mantener viva la llama de la esperanza. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría lanzar una reflexión al aire. ¿Por qué Can Yaman y Demet Özdemir siguen generando tanta expectación, tantos años después del final de Erkenci-Kuş? ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan fascinante para el público? En mi opinión, la respuesta es sencilla: la esperanza. La esperanza de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Can y Demet, con su talento, su carisma y su innegable química, encarnan esa esperanza. Nos hacen creer en la magia, en la posibilidad de un final feliz. Y eso, mis queridos amigos, es un poder inmenso, una fuerza que trasciende la pantalla y se instala en nuestros corazones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta inmersión profunda en el universo Can Yaman y Demet Özdemir.
Como siempre hemos tratado de ser lo más objetivos posible, presentando la información de manera clara y concisa, pero sin renunciar a nuestro toque personal y a nuestra pasión por el drama turco. En resumen, hemos analizado las últimas interacciones en redes sociales entre Can y Demet, sus declaraciones ambiguas en entrevistas y los persistentes rumores sobre una posible reconciliación. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hay nada confirmado de forma oficial, existen señales que nos invitan a pensar que podría haber algo más entre ellos. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el motivo por el que Can y Demet continúan generando tanta expectación y fascinación entre el público. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado interesante. Ahora me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can y Demet van a reconciliarse? ¿Os gustaría verlos de nuevo juntos en la pantalla? Dejad vuestros comentarios abajo. Estoy ansioso por saber qué opináis. Y antes de despedirme, quiero recordaros que este canal vive gracias a vuestro apoyo. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazones enamorados. Y que siga latiendo el drama turco. Selam.